confusión cuando estudian Zohar, porque Zohar habla de muchas cosas muy hermosas, pero Zohar, a como lo manejan los rabinos, es sin el Mashiach. No hay nada en el Zohar que hable como para apoyar a Jesús. Y una cosa que hay que tener siempre en cuenta de todos los libros revelados es que no se pueden aceptar como absolutamente revelados. O si son revelados, no se puede ser tan confiado en la forma de interpretar. Entonces, el Zohar es de unos cientos de años después de Jesús. Pero la cábala ortodoxa venía desde Moisés, al menos, y que era la verdadera tradición judía. Fue purificada de las alteraciones que había recibido en el tiempo de Esdras. Y luego fue ocultada al pueblo, de modo que el pueblo no pudiera reconocer al Mesías. Cayó en el olvido después de la dispersión de los gentiles. La cábala ortodoxa, hay una cábala más antigua que la tradición del Zohar. El Zohar, Dios le devolvió al pueblo de Israel la interpretación del Zohar, del Antiguo Testamento. El Zohar no contiene error, pero hay que leerlo con la luz del Mesías para que se pueda entender. Cuando se lee con la luz del Mesías, lo que está en el Zohar se clarifica, se entiende. Porque los rabinos en algunas cosas no son tendenciosos, es lo que ellos han recibido, es lo que ellos han recibido, es lo que ellos han hecho, es lo que ellos han aprendido. Pero en el Talmud hay muchos fragmentos del Talmud donde ellos no solo niegan al Mesías, a Jesús, sino inclusive hay fragmentos del Talmud que son absolutamente ofensivos hacia Jesús. Hay fragmentos del Talmud que, pues, como siempre, hay fugas de información y ha logrado llegar a algunos fragmentos del Talmud donde se habla de cosas que son, pues, terribles, que nunca ustedes pensarían que los judíos fueran capaces de promover situaciones hacia los gentiles tan terribles. Hay que aceptarlo. No por eso vamos a odiar a los judíos. Pero a lo largo de la historia, porque para poder entrar al Jesús histórico, podríamos ver, vamos a ver más adelante algunos datos del Jesús histórico, cómo hay diferentes fuentes de información que nos van a dar la realidad del Jesús histórico. Pero el Jesús histórico no se puede apartar de los textos bíblicos, aunque los hechos del Nuevo Testamento hayan empezado a ser escritos del año 40, 50 en adelante. Obviamente que por obvias razones, siempre cuando una cosa se escribe después de 40, 50 años, siempre hay algunos olvidos, siempre hay algunas distorsiones. Entonces, se nos dice que los evangelios son inspirados por el Espíritu Santo. Sí, es cierto.
los evangelios apócrifos, que la Iglesia dice que fueron libros que no estaban inspirados por el Espíritu Santo, y que la gente cree que los apócrifos son libros falsos, cuando la palabra apócrifo no significa falso, significa secreto, libros secretos. La Iglesia cambió el orden de los libros bíblicos, cambió el orden de los libros en el Antiguo Testamento. El orden que tienen los libros del Antiguo Testamento en los Tanaj judíos no es el orden de los textos, de los libros en la Iglesia Católica. Sabagrama tiene esa explicación muy amplia, muy clara, y entonces cuando se trata de cotejar una comparación profunda del Antiguo y Nuevo Testamento a niveles mucho más profundos que la simple teología, no encajan algunas cosas. No porque no sean verdaderas, sino porque al estar cambiado el orden de los libros del Antiguo Testamento, no empatan las doctrinas en la cuestión del tiempo. Entonces hay que entender eso. La Kabbalah es una enseñanza que Moisés recibió en el Sinaí. Los judíos reconocen eso, los judíos saben eso. En el tiempo de Esdras, la Kabbalah estaba totalmente corrompida, había sido cambiada en muchos aspectos, se había ido degenerando con el paso del tiempo. El problema con los judíos es que cada vez que hay un acontecimiento mundial, ellos empiezan a investigar en la Torá y tratan de descubrir dentro de la Torá las partes, o dentro del Tanaj completo, las partes donde tenga que ver los anuncios proféticos sobre los eventos que están sucediendo. Y muchas veces, desde el punto de vista humano, eso puede prestarse a errores de interpretación, errores de tiempo, por ejemplo. Pero de esta manera la Kabbalah ortodoxa había sufrido en el tiempo de Esdras grandes alteraciones que no permitieron después reconocer la verdadera interpretación. Sin embargo, los sabios de ese tiempo depuraron la Kabbalah ortodoxa, la que venía directamente de Moisés, la depuraron de sus equivocaciones. Y entonces se dieron cuenta que el Mashiach no iba realmente a ser un hombre con poder terrenal, no iba a ser un rey, no iba a ser un gobernante, o no, al menos no iba a serlo de la manera en que se había venido interpretando durante muchos años. Se dieron cuenta que realmente el Mashiach era, o iba a ser, un siervo de dolor, con mucho sufrimiento, que llevaría a cabo su misión y al final sería perseguido y sacrificado. Entonces, para todas las experiencias tenidas por Israel, los diferentes cautiverios, que siempre los grandes cautiverios que Israel tuvo, la causa de ello fue la propia rebeldía del pueblo de Israel hacia Dios. Dios siempre permitió que el pueblo de Israel, cuando se desviaba del camino de la enseñanza, se entraran bajo el gobierno de pueblos paganos y fueran oprimidos y muchas veces exiliados de la tierra santa, del lugar, de la tierra. Y entonces pues no era fácil, porque tener que reconocer públicamente que las interpretaciones que habían hecho del Mashiach no eran las correctas,
Pues no es fácil. Actualmente lo vemos en la historia. En muchos eventos históricos, los historiadores y los arqueólogos prefieren decir o apoyar mentiras que nunca fueron ciertas, a tener que reconocer que los nuevos estudios y las nuevas investigaciones y los nuevos descubrimientos pueden echar por tierra toda una historia que se descubre con el tiempo que fue falta. Tenemos, por ejemplo, en México, la historia de México de Bernal Díaz del Castillo, que inclusive en algunos libros editados por Editorial Porro hace muchos años, yo tengo una edición de esas, ponen cómo dibujaban ellos los templos aztecas, y parecen más templos europeos que templos aztecas, ¿no? Allí se ve claramente cómo la conveniencia histórica y la visión de los vencedores hace que se genere una manera de contar la historia que no coincide muchísimas veces, y a veces en eventos muy importantes, la mayoría de las veces, con la realidad de lo sucedido. Hay que ver la visión de los vencidos, escrita por Leo Portilla, que investigó de otra manera, y así vamos a ver. Lo mismo pasa con la Biblia. La Iglesia tiene su versión histórica, y bueno, pues ha habido pensadores, investigadores que han investigado también la historia de la Iglesia, y no todo es como la Iglesia lo dice. Y hay cosas que se ocultaron. Por ejemplo, ahora la Iglesia condena los estudios de Kabbalah. Inclusive afirma que el estudio de la Kabbalah es demoníaco. Sin embargo, investigadores de alto nivel, y esa es una información que Cristian me proporcionó, porque yo no la sabía, y al menos como sacerdote no la sabía, que en 1700, no antes, ¿verdad? 1500, 1400, algunos papas tradujeron con ayuda de rabinos el Zohar al latín, y que durante la Inquisición ningún rabino cabalista fue quemado en la hoguera. Mejor otras gentes eran quemadas en la hoguera por tener una Biblia, porque en aquel tiempo la Inquisición, por solo tener una Biblia en tus manos, era pena de muerte. Todavía hasta antes del Concilio Vaticano II, la Biblia estaba prohibida por la Iglesia, estaba prohibida el pueblo por la Iglesia, aunque digan que no. Ahora dicen que no, pero mucha gente, inclusive gente de los viejos, que decían que estaba prohibida la Biblia. Había muchos libros de Biblia, con cosas bíblicas explicadas, pero la Biblia sí estaba prohibida. O no era accesible a la gente analfabeta o a la gente que no tenía cierto nivel de escolaridad. Ciertamente que la Iglesia hasta cierto punto tiene razón, que cuando la gente no tiene un conocimiento bien fundamentado, la Biblia se interpreta, la interpretación libre de la Biblia ha llevado a los pueblos de Occidente a dividirse en creencias religiosas en miles de sectas, cientos de sectas, todas basadas en la Biblia. En ese sentido tiene razón. Pero sí, la Biblia estaba prohibida. Pero entonces yo dije, bueno, si en el tiempo de la Inquisición alguien porque tenía una Biblia lo quemaban, y hubo muchas injusticias. Inclusive sabemos que en México hubo muchos casos de Inquisición, entre ellos, cuando menos Fray Juan de Zumárraga ejecutó 100 casos aproximadamente de Inquisición. Juan de Zumárraga
se decía obispo, y sin embargo era obispo nada más nombrado, pero no era obispo ordenado. Durante 5 años ejerció le decían obispo, pero no era obispo. Son datos históricos, ¿no? Que mucha gente no sabe. ¿Sí? Entonces mucha gente tiene la idea de que Fray Juan de Zumárraga pues era así como casi un tono de santidad. Entonces, lo mismo pasa con la Biblia, lo mismo pasa con los judíos. El que los judíos hayan ocultado la tradición ortodoxa, la Kabbalah ortodoxa, porque eso, la Kabbalah, la palabra Kabbalah viene del hebreo kibbel, que significa recibir. No había Biblias, se pasaban las enseñanzas de boca a oído. Y obviamente que pues para gobernar a los sacerdotes o para gobernar a los pueblos, pues tenían que tener una cierta forma de hablar con la gente. Ustedes saben que hay muchos datos históricos que se ocultan, en cualquier situación política, religiosa o familiar, muchas veces las verdades que se les dicen son a medias, hay muchas cosas que se ocultan, los detalles o los verdaderos hechos se ocultan. Entonces, para quitarles la duda de que estudien Kabbalah, la Kabbalah nunca estuvo prohibida. La Biblioteca Vaticana tiene no nada más el Zohar, traducido del hebreo directo al latín, ayudado por rabinos en aquellos años. Obviamente 1500, 1700, pues estaban mucho más cerca de la fuente que a las alturas que vamos caminando, ¿no? Y ayudado por rabinos, algunos papas de Roma tradujeron no solo el Zohar, sino más de 70 obras judías, cabalísticas, y están en la Biblioteca del Vaticano. Y nunca fueron prohibidas. La señal es que si la Inquisición no quemó a los rabinos, que eran cabalistas, eso dice mucho, ¿no? Que sí, que después la Kabbalah se corrompió, obviamente, en el tiempo de Jesús. La forma en que la Kabbalah era dada al pueblo, o las enseñanzas, pues era una Kabbalah distorsionada. Por eso la mayoría del pueblo no podía aceptar a Jesús como el Mesías. Pero también estuvo bien, porque dentro del plan divino la aceptación de Yahshua HaMashiach debe de ser una aceptación del libre albedrío. Debe surgir del corazón. No debe estar basada tampoco en profecías. Para los judíos sí es obligatorio, preciso, necesario el basarse en las profecías, porque toda la obra de Israel estaba enfocada hacia Mashiach. El fin de Israel es el Mashiach. La revelación de Dios a Israel es el Mashiach. Todo lo sucedido a Israel y todo lo bueno y todo lo difícil que pasó a Israel solamente está enfocado en relación al Mashiach. Ellos sí, pero los pueblos gentiles, por ejemplo, ¿cómo podrían corroborar? Aunque sí, inclusive en las culturas antiguas vamos a tener vestigios de revelaciones, de inspiraciones que nos hablan de Mashiach. En el Sutra Diamante se habla de que el Buda, cuando estaba para morir, dijo: después de mí, 500 años después de mí, aparecerá un hombre, aparecerá un ser, que tendrá la luz no de un Buda, ni de 2, ni de 10 Budas, sino de más de 10,000 Budas. Cuando aparezca él, síganlo. Se estaba refiriendo a Jesús. ¿Por qué los budistas no vienen a Jesús? Y así si buscamos, porque muchos no saben eso, pero así si buscamos en otras tradiciones vamos a encontrar vestigios proféticos, pero no es
es como para que los pueblos paganos o los gentiles, como los llaman los israelitas, los judíos, nos basemos en profecías para saberlo. Ahí el reconocimiento de Mashiach tiene que ser un reconocimiento de fe. Y precisamente por eso el Eterno permitió que la Kabbalah fuera distorsionada, para que cuando apareciera Mashiach también el pueblo de Israel lo aceptara, porque tiene que ser aceptado por la fe del corazón, no porque los rabinos lo dicen, no porque... Claro que ya después vamos a estudiar los textos bíblicos y vamos a ver cómo toda la personalidad de Jesús, todos los hechos de Jesús, todos los acontecimientos en la vida de Jesús no son más que el cumplimiento claro y perfecto de las profecías bíblicas. Que para los judíos sí es preciso, necesario y obligatorio aún escudriñar las escrituras a fondo. Por eso Yahshua HaMashiach les dijo a los rabinos de su tiempo: ustedes que son maestros en Israel y estudian las escrituras, escudriñenlas, porque todas ellas son bien. ¿Sí? Entonces, en el tiempo fue purificada la Kabbalah ortodoxa, que había sido alterada, y fue purificada en el tiempo de Esdras y ocultada al pueblo, de modo que el pueblo no pudiera reconocer al Mashiach, y cayó en el olvido después de la dispersión de los judíos. Pablo Risi y Pico de la Mirándola, que fueron rabinos cabalistas, fueron los que resucitaron en el siglo XV la tradición o la Kabbalah ortodoxa, la que sí nos lleva a reconocer a Jesús como Mashiach. El judío convertido Drak hace notar que su conocimiento dio lugar a la conversión de muchos judíos. Cuando Pablo Risi y Pico de la Mirándola empezaron en España, obviamente, a dar a conocer la Kabbalah, la tradición ortodoxa, la que había sido ocultada al pueblo para que no reconocieran a Jesús como Mashiach, cuando estos rabinos empezaron a expandir el conocimiento de la Kabbalah ortodoxa, muchos judíos vinieron a la conversión. ¿Sí? Los judíos sí están obligados a escudriñar, porque todo el pueblo de Israel y las profecías están enfocadas en el Mashiach. La finalidad de Israel es traer al Mashiach al mundo. Y es muy curioso cómo Shimon Bar Yochai habló del Antiguo Testamento, y desde mi punto de vista, desde lo que yo creo que Shimon Bar Yochai y muchos de estos grandes sabios de Israel, creo yo que han de haber conocido al Mashiach. Pero ¿por qué no lo dieron a conocer a Israel? ¿Por qué ocultarlo? Bueno, yo creo que aquí hay una situación muy interesante. Shimon Bar Yochai nunca pensó que las revelaciones que recibió iban a estar escritas en un papel. Porque la costumbre en Israel no era escribir, la costumbre en Israel era pasar de boca a oído, o de boca a boca, como se dice entre ellos, de boca a boca, como un beso. La enseñanza pasa como un beso. La enseñanza espiritual es como un beso de unos enamorados, donde se transmite el amor a través del beso. O sea que la enseñanza espiritual es como un beso donde Dios transmite su amor y su enseñanza. Shimon Bar Yochai recibe la revelación de Zohar. Hay como después está escrito en el Zohar, comentada por Bar Yochai con otros rabinos que hablan de Torah, que comentan, que discuten,
en el sentido de buscar la luz del Espíritu de Dios, de la Ruach HaKodesh sobre el Zohar, pero él no escribe nada. Pero así como Dios le dice a Moisés, mira, tú escribe todo esto y ponlo en el arca, porque va a llegar el tiempo en que la tradición oral se va a acabar, porque van a venir tiempos en que la gente se va a olvidar de lo sagrado, y entonces hay que dejar escrito cuando menos lo esencial y en clave para que después pueda ser descodificado. Y lo mismo pienso yo que pensaron los discípulos de Shimon Bar Yochai, y después escribieron el Zohar, y lo escribieron pero no lo dieron a conocer, o sea, lo escribieron pero las cosas pasaron de boca a oído. La mayoría de los judíos tiene esa tradición de boca a boca, pues, o sea, si no existiera un Zohar escrito, los rabinos judíos tendrían de todas maneras el conocimiento. Así como la Iglesia Católica Romana, si no hubieran sido escritos los Evangelios y el Nuevo Testamento, la Iglesia tendría toda la enseñanza porque es tradición. Que es a lo que renunció el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es el concilio que ha venido a destruir la tradición, que ha venido a implementar una gran renovación con muchos modismos nuevos que no son de tradición, que no son históricos, que no son tradicionales. Pero también los primeros padres de la Iglesia, que sabían que la mente del hombre tiende a olvidar, y sobre todo el corazón del hombre tiende a olvidar, escribieron mucho después. Hay muchos, o sea, aparte del Nuevo Testamento, hay muchos libros escritos sobre la doctrina de Cristo donde se puede encontrar unas amplificaciones maravillosas de la doctrina de Cristo que no le añaden nada a lo que ya está en el Nuevo Testamento. Por eso la Iglesia decidió no tener un canon romano, un canon de libros tan extenso. ¿Sí? Lo básico, lo fundamental, lo medular está en el Nuevo Testamento. En los otros libros vamos a entender explicaciones mucho más amplias de eso que es medular. Y que no es para todos, porque no todos están dispuestos a meterse en lo medular a fondo. Entonces, esto lo hablo ahora para que la gente se quite de la cabeza la idea de que la Kabbalah está prohibida. Que la Iglesia la prohíbe, bueno, hasta cierto punto hay razón. La Kabbalah con el paso del tiempo se volvió a degenerar más todavía, y esta es la Kabbalah que usan los grupos esotéricos, grupos que manejan Kabbalah y ritos, y que han producido gentes tan terribles como Aleister Crowley de la Golden Dawn, de una orden esotérica de por allá de los fines del siglo XVIII, XIX, por ahí. Y muchas sociedades secretas o discretas, como se dicen ahora, que manejan Kabbalah, pero es una Kabbalah que no es mesiánica. Es una Kabbalah donde pervive el engaño de la serpiente de seréis dioses, y eso crea una gran soberbia y una gran vanidad. Y ciertamente que muchos de esos grupos esotéricos, para no nombrarlos, cada quien sabrá reconocerlos por los signos que estoy dando, han dado hombres muy inteligentes al mundo, pero muy inteligentes, hombres de alto nivel de ciencia y sabiduría científica, pero de eso a santos o iluminados verdaderos, iluminados en la ciencia, sí, pero iluminados en Dios, ¿sí? Ahí está un Newton y otros grandes hombres
nacidos de esas sociedades, que han hecho muchas, que han entregado al mundo grandes filosofías, inclusive grandes descubrimientos científicos. Pero ninguno de esos se compara con un Francisco de Asís, con una Teresa de Jesús, con un Juan de la Cruz. ¿Sí? Que realmente tenían contacto con los mundos superiores. En el judaísmo, la Kabbalah mística, que no tiene nada que ver con ritos mágicos, ni con, aunque manejan astrología de alguna manera, pero no de la manera que se hace en Occidente, o como lo manejan los grupos corruptos, con Kabbalah corrupta, pero te llevan a un cambio de vida, a una búsqueda de Dios intensa, profunda. Entre los rabinos judíos hay muchos que han alcanzado niveles de santidad y han alcanzado los mundos superiores, pero también en el cristianismo ha habido muchos que sin haber leído Kabbalah judía, sino solamente siguiendo la Kabbalah cristiana o la doctrina de Cristo, han alcanzado también los mundos superiores, y con mucho, y hay en mayor cantidad. Tenemos una lista que yo solamente estoy nombrando algunos. Podríamos hablar de Santa Francisca Romana, podríamos hablar de Margarita de Alacoque, podríamos hablar de Sor Faustina, podríamos hablar de Hildegard von Bingen, podríamos hablar de Maestro Eckhart, que aunque fue excomulgado, pero sus escritos lo acusaban de herético en su tiempo, pero pues es que alcanzaron niveles espirituales muy altos. Y inclusive en el judaísmo, cuando ahora ya es más aceptado el Zohar de una manera más general, pero todavía hubo un tiempo en que en el judaísmo había muchos rabinos que se negaban a aceptar el Zohar como un libro de revelado y conocimiento. Pero esto lo hago solamente para que aprendan a distinguir. Entonces, la Kabbalah que tratamos de llevar aquí es esa Kabbalah ortodoxa, esa Kabbalah que no tiene contradicción con el Mashiach, que no se contradice con el cristianismo, que cuando se estudia a fondo vamos a ver que Jesús es el Mashiach, que no hay que esperar a otro, y que bueno, hay una razón por la cual los del pueblo de Israel no creen en Jesús, y eso lo pueden leer claramente para que lo entiendan en la carta de San Pablo a los romanos, y que realmente es condenable el odio y el antisemitismo que la Iglesia creó durante mucho tiempo contra ellos. Que ellos han hecho muchas cosas, sí, también, pero a toda acción hay una reacción. Ellos no creyeron en el Mesías, en el Jesús, ellos pidieron que su sangre cayera sobre ellos, y bueno, la Iglesia también tuvo sus tiempos en que hasta grandes papas decían que con un antisemitismo terrible. Como decía mi abuela, si en otras casas se cuecen habas, en la mía se están quemando. Entonces, no hay razón para que el no aceptar al Mashiach de parte de los judíos, y muchas acciones que han tomado los judíos en contra de los gentiles, en algunos casos en defensa propia, muchos, porque vamos a dar muchos, después vamos a dar una lista de todos los casos en que la Iglesia realmente los agredió, a través de los dios religiosos, la Iglesia los agredió, y que no han hecho sino que defenderse. En otros casos también los judíos tienen lo suyo, pero igual que todos los pueblos gentiles, paganos, y los cristianos también, mataron en el nombre de Dios, guerras y muchas cosas en el nombre de Dios. Pero quien realmente estudie la tradición ortodoxa a fondo no puede odiar, no podemos odiar a los judíos, no podemos odiar a los judíos. No podemos permitir que nuestro corazón se llene de un odio contra un pueblo que nos dio al Mashiach. Porque si no hubiera sido por ese pueblo, no hubiéramos tenido al Mashiach. Es la razón del Mashiach. Y al final, el pueblo de Israel es la razón del Mashiach.
final Israel, que es el olivo verdadero, no solamente seguirá enriqueciendo a los acebuches o injertados que somos nosotros, sino que la gloria de Israel al final será la gloria de Israel, porque así está prometido y Dios no falla en sus promesas. Pero solo lo digo para que de alguna manera, porque vamos a estudiar al Jesús histórico, y el Jesús histórico es profundamente judío. No hay nada en Jesús que no sea judío. Nacido judío, de madre judía, criado a la manera judía, que respetó las fiestas judías, que llevó lo que hizo él, trató como Mashiach de dar a entender, de poder explicar para limpiar las costumbres que se habían adherido a las prácticas de las diferentes fiestas judías, a darle su verdadero enfoque, su verdadero sentido espiritual. Pero Jesús respetaba Shabbat. Jesús iba al templo en el tiempo del Pesaj, iba a hacer Pesaj, y sobre todo la última noche cuando antes de su pasión, ¿no? O sea, es judío 100%, respeta, ¿sí? Es completamente judío, nace en un contexto judío, se cría en un contexto judío, y es más, como Mashiach dice, que viene a la casa de Israel, que viene a rescatar a las ovejas perdidas de Israel, no viene a los gentiles. Es hasta después, cuando el pueblo de Israel se cierra, que él abre su enseñanza a los gentiles. Pero también eso es un plan de Dios, sí. ¿Por qué si tiene todas las raíces judías, por qué en el cristianismo se le intenta ver como diferente? Pues se le intenta ver como diferente porque, pues, la parte humana, las acciones humanas y la parte histórica obligaron a la iglesia de alguna manera a separarse del pueblo de Israel, porque al principio muchas de las persecuciones que se les hicieron a los primeros cristianos, que eran judíos, porque toda la primera iglesia era judía. La primera iglesia, la iglesia madre, es la iglesia de Jerusalén. Ahí queda Santiago el justo, Santiago el mayor, el hermano de Juan, los hijos del Zebedeo, los hijos del trueno, como les llamaba Jesús. Ciertamente que los judíos pensaban que Jesús y los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, estaban distorsionando la enseñanza de la Torah. Entonces en muchas partes eran perseguidos. Las primeras persecuciones contra los cristianos, primeros que eran judíos, eran de parte de los mismos judíos, y eso poco a poco fue provocando la excisión de la gente, de los judíos. Pero al menos por ejemplo, en Santiago el Justo, sabemos que aunque dirigía la iglesia de Jerusalén, a los creyentes en el Mashiach de Jerusalén, nunca dejó de ir al templo. Y la prueba es que fue sacrificado, lo arrojaron de la torre del templo los judíos, y como no se murió, lo apedrearon abajo. Pero nunca dejó de ir al templo, y muchos judíos reconocen que parte de la causa por la cual Jerusalén fue sitiado por los romanos y destruido, el templo, saqueado, se llevaron la menorá, todo lo que había. Aunque el arca ya estaba oculta, no es lo único que nos llevaron, pero fue la muerte de Santiago el Justo. Santiago era reconocido inclusive por los rabinos judíos, porque nunca dejó. Inclusive Santiago y Pedro, pues al principio se oponían a muchas ideas de Pablo,
porque pensaban que Pablo se estaba yendo a los extremos, pero no, Pablo dice, bueno, es que nosotros los judíos sí estamos obligados, porque somos judíos, porque somos el pueblo del Mashiach, pero los gentiles no pueden estar obligados a las fiestas judías, porque ellos no son judíos, ellos no fueron liberados de Egipto. Sin embargo, los cabalistas actuales reconocen que toda la raza humana estaba presente en el monte Sinaí cuando fue entregada la ley, incluyendo todos los pueblos gentiles, no nada más el pueblo de Israel. En ese entonces había menos almas, y había más almas. Bueno, las almas, ya sabemos que las almas se van fragmentando debido a el proceso del egoísmo que se va acrecentando. Entre más se acrecienta el egoísmo en la raza humana, más se fragmenta el Adán Eva. Pero estamos, ¿cómo te diré? Si yo saco una gota del agua del océano o me traigo un vaso de agua de océano y la pongo aquí, esa agua de océano vibra a la misma frecuencia que está vibrando el océano. No importa que yo tenga aquí un vaso. En apariencia está separado, pero en esencia la unidad no se pierde. Eso es algo que tienen que entender ustedes en Kabbalah, que Dios nos ve como un solo ser, que la Iglesia por eso nos repite que somos el cuerpo místico de Cristo, y que el hecho del venir al bautismo es como reconectar las células que faltan del cuerpo místico de Cristo. Israel siempre se ve como una unidad, por eso es un pueblo tan unido, porque ellos nunca se contemplan como seres separados, se contemplan como seres de un solo ser, como una sola alma. Y en ese sentido Jesús con la Iglesia sigue con eso, que es una enseñanza judía. Somos uno, es una sola alma, ¿sí? Claro que con el paso del tiempo, pues se va distorsionando la figura de Jesús. Cuando viene el antisemitismo, el odiar a los judíos, el tratar de convertirlos a la de a fuerza, como en España, que o se convertían al cristianismo y luego los acusaban de que hacían sacrificios de niños y que hacían cosas así. Bueno, a lo mejor todavía en aquel tiempo algunos hacían sacrificios de una cabra, porque hay todavía en el pueblo de Israel, en la actualidad hay en una de las fiestas sacrifican una cabra, ¿no? O un carnero, pero no eran, pues es parte de su tradición, pues, pero en España cuando les ordenaron o se vuelven católicos o se largan de aquí, o se les quita todo, aunque lo hayan ganado con el sudor de su frente. Y obviamente muchas dicen que la burra no era arisca, pero a palos le hicieron. Entonces Israel muchas cosas que ha hecho las ha hecho por defenderse. Otras cosas no las ha hecho por defenderse, pero de todos lados se dan esas distorsiones en la raza humana, en la gente. Pero no, y eso es lo que nos ha hecho la mayoría de los católicos cuando crecemos con la idea de un judío, que Jesús es judío, pero nada más, nació judío, pero nada, no viene en el contexto judío, ¿no? ¿Sí? La Iglesia se institucionaliza hasta Constantino, pero la Iglesia antes de Constantino era la congregación de los fieles dispersos por el mundo, no era una, sí, se tenían templos, o sea, como sinagogas, ¿sí? Pero los judíos, por ejemplo, los judíos saben que el lugar santo, la Eres, la tierra, como ellos dicen, la Eres, así le llaman, Eres, la tierra, lo que llamamos tierra santa es Jerusalén, ¿sí? Pero ellos en sus diferentes sinagogas siempre está el contacto con Jerusalén. Ellos son un pueblo, cuando hacen sus fiestas, es una unidad de mente, de corazón, de alma, y así debería de ser la Iglesia, ¿sí? ¿Sí? Y nosotros, pues sí, la Iglesia Católica tiene fidelidad a Roma, al Papa, ¿no?
pero debe ser la fidelidad a Cristo. Y si hablamos de la iglesia, pues también la iglesia madre, pues no es Roma, la iglesia madre es Jerusalén, porque ahí fue donde se originó. Entonces esa es, para contestar a tu pregunta, esa es la idea de un Cristo que nos parece todo menos judío, ¿no? ¿Y no se puede separar entonces el cristianismo de nada de...? No se puede separar. Que la iglesia no celebra ya los ritos judíos. Bueno, es que Jesús dijo que él dejó, no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir. Y tan es así que como judío él celebró celebró la fiesta del Pesaj, comió el cordero con sus discípulos, y ya después en la última copa es cuando él se levanta, les lava los pies, y ya hace con la última copa, hace la misa, ¿no? La primera misa, celebra la primera misa. ¿Sí? Pero San Pablo dice, realmente los pueblos paganos no están obligados a convertirse al judaísmo, y da las razones del por qué nosotros no nos circuncidamos. Cuando se habla del Mashiach como que en él se cumple todo, San Pablo dice, si en él fuimos muertos, en él fuimos resucitados, entonces también en él fuimos circuncidados. ¿Sí? Son cosas que algún día se arreglarán. Cuando las profecías lleguen a su máximo cumplimiento, se arreglarán. Pero a veces yo me pregunto, y le doy la razón a San Pablo, ¿para qué tanto libro, y para qué tanto estudio, y para qué tanta cosa? Y me refiero a todos, al nivel mundial. Si como seres humanos no vivimos en amor, no nos damos por ordenar, nomás estamos peleando, cada quien busca sus propios beneficios, y a veces utilizamos nuestras creencias como pretextos para nuestros propios y egoístas beneficios, la religión. Porque a veces las cosas no son como se ven. Ya ven en Morelia, ¿no? En Morelia mucha gente se fue a la playa porque pues en Morelia algunos dijeron que parece que el gobierno decía que para seguridad no iban a estar cerradas las entradas y las salidas, y que muchas de las avenidas y muchas de las calles en las colonias laterales iban a dejar para estacionamiento. La cosa es que de los miles de gentes que se esperaban para Morelia no llegó la gente, y muchas gentes que habían tenido, que hicieron gastos y que habían inclusive rentado pedazos de la calle que el gobierno les rentó para poner sus vendimias, se quedaron. Gente que gastó 11,000, 20,000 pesos porque pensaron que iba a ser el gran negociazo, no llegó nadie, ¿no? Bueno, es la visión de mucha gente que me lo comentó el hermano. Hubo mucha gente que se fue, hubo mucha gente que se fue de Morelia, y bueno, son cosas. Entonces nada más es eso. Para poder estudiar a Jesús, para poderlo conocerlo bien, tenemos que ser totalmente neutrales, ¿no? Y reconocer tanto los errores de un lado como los de otro, para poder ubicar a Jesús como es, porque una cosa es Jesús y otra cosa es lo que hemos hecho los creyentes de Él y lo que han hecho los no creyentes de Él, y los resultados nefastos para todas las partes en base a la percepción que cada grupo tiene de Él. ¿Sí? Entonces sí es muy importante
el entender que primero ubicar a Jesús como un judío observante, Al menos nuestro Señor Jesucristo fue un judío observante hasta su muerte. ¿Sí? Y tan es así que no resucitó el sábado para respetar el día de descanso. O sea que no nada más fue un judío observante en su vida física, sino también después de su muerte. O sea, no resucitó en sábado. La iglesia después metió que sábado de gloria. ¿Cuál sábado de gloria? Bueno, esto del sábado de gloria es una confusión, porque realmente para los judíos el día no empieza a las 12 de la noche, porque bíblicamente Dios no creó los días así. Según la Biblia, Dios creaba por las tardes. Le gustaba crear por las tardes. Y vio Dios ser bueno y hubo la tarde y la mañana, día primero. Entonces, los días empiezan a la hora que el sol se mete por el horizonte, por el poniente, pues. Que son 6, depende del horario, depende del tiempo, de las estaciones, 6, 7 de la noche, o 7 y fracción de la noche. Pero es cuando el sol cruza, exactamente cuando el sol cruza el horizonte, en ese momento empieza, por la tarde, empieza el día. Por eso los judíos hacen sus ceremonias de recibimiento de Shabbat, y que lo hace la mujer, con sus velas y sus oraciones, y es en familia. Es el sábado a las 6 de la tarde aproximadamente. Por lo tanto, el domingo a las 6 de la tarde empieza el domingo a las 6 de la tarde. No, el viernes a las 6 de la tarde empieza Shabbat, y el sábado a las 6 de la tarde empieza el domingo. Para los judíos el día solar empieza el sábado a las 6 de la tarde, y el Shabbat empieza los viernes a las 6 de la tarde. Los evangelios dicen que Jesús resucitó en las primeras horas del domingo. Entonces no hubo de otra más que resucitó entre las 6 de la tarde del sábado y ya más tardar a las 11 o 12 de la noche del domingo. No podía haber resucitado de las 2, 1 de la mañana, 3 de la mañana, porque por Kabbalah o por tradición son las horas desastrosas, en las que inclusive está prohibido leer Teilín y todo eso, ¿sí? Y si Jesús era judío, no podía, si Jesús era judío, aunque es Dios, pero respetó eso. Resucitó en las primeras horas del sábado, no dice a qué horas. Yo soy el que estoy suponiendo que por las costumbres judías religiosas y con razones espirituales muy fuertes, para no hacer ningún trabajo de oración entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, yo pienso que Jesús resucitó de las 3, 4 de la mañana adelante. Pero pudo haber sido en la noche. Pudo haber sido después de las 6, cuando ya estaba oscuro en el trayecto hasta las 11. Porque dice que los soldados estaban dormidos y se sorprendieron cuando vieron escuchar los ruidos. Entonces Jesús, en ese sentido, respetó el Sabbat. O sea, descansó, su cuerpo descansó en la sepultura todo el Shabbat. ¿Por qué? Porque era la orden de su Padre, de que el día de descanso era de generación hasta la consumación de los tiempos. Y deben de saber que los primeros cristianos respetaban Shabbat. Dice que se reunían el día domingo para la alabanza y para la Eucaristía. El primer día de la semana, lo dice claramente, el primer día de la semana, que era el domingo.
No hay absolutamente un solo texto de que se haya cambiado el Shabbat para el domingo. No hay ni un solo texto. Eso ya después la iglesia dice que por iluminación del Espíritu Santo lo hizo, que por Jesús haber resucitado un domingo se pasó el día del descanso al domingo. Pero los primeros cristianos no. Los primeros cristianos respetaban Shabbat, sobre todo los judíos. Respetaban Shabbat. El sábado descansaban. Y el domingo, primera hora, amanecía y a primera hora empezaban con los cantos, las alabanzas. Y eran ceremonias muy largas. Y predicaban los apóstoles y predicaban los primeros padres y ya a la hora leían las lecciones, predicaban, hacían el acto de arrepentimiento, como se hace en la misa, el yo pecador, lo que llamamos ahora el confitio, que no dice yo pecador, dice yo confieso. Yo me confieso a Dios, no yo confieso ante Dios, que también eso es otro error de la liturgia del Concilio Vaticano II. Dice yo confieso ante Dios. No es lo mismo confesarse a Dios que confesarse ante Dios. Pero eso es otra cosa, ya lo explicaremos después. Pero cuando terminaba el Evangelio y terminaba la explicación, la homilía o el sermón, la enseñanza, los que no estaban bautizados se tenían que salir. Y solo los bautizados eran los que participaban de la parte fuerte del santo sacrificio de la misa. Los no bautizados se salían. Eran preparados como catecúmenos y luego al año, después de un año de preparación, los bautizaban o los preparaban. Eso fue después, en los primeros tiempos del cristianismo, los primeros años del cristianismo, era la fe, pero como era con dones y carismas, o sea, las palabras de los apóstoles eran con poder, venían a la fe y pedían el bautismo. Dicen los Hechos de los Apóstoles que el día de Pentecostés, cuando Pedro habló desde arriba, de arriba del cenáculo, le habló a la gente y les habló de Jesús y les habló de quienes lo habían crucificado, de todo eso. 3,000 gentes pidieron el bautismo y dice que en ese día fueron bautizadas 3,000 gentes. El día de Pentecostés. Y vemos cómo todo se relaciona con las fiestas judías. El día de Pentecostés es el día que los judíos recuerdan el día en que Moisés bajó del monte Sinaí y les manifestó las tablas segundas. La manifestación de la ley, no la primera vez, porque la primera vez baja y rompe las tablas de la ley. Es hasta después de su cuando vuelve a subir al Sinaí Moisés y le pide a Dios que perdone al pueblo y intercede por el pueblo, que Dios le da unas segundas tablas, y es en Pentecostés cuando Moisés baja del Sinaí y revela la ley al pueblo, y el pueblo dice, primero obedecemos y luego comprendemos. Y la Iglesia Católica, el día de Pentecostés fue cuando en el cenáculo estaban la Virgen, las santas mujeres, los apóstoles y otros discípulos, y viene el Espíritu, la roja poder sobre de ellos, y entonces prácticamente Pedro, como un nuevo Moisés, sale afuera del cenáculo y le habla al pueblo que estaba reunido, y todavía había gente de muchas partes porque habían ido al Pesaj. 50 días antes habían estado en el Pesaj. Y ahí fue como una segunda revelación, como una revelación de la ley, pero de la ley de Cristo, ¿no? De la ley de Dios, pero ya con el Mashiach. Podía cambiar, ni la iglesia las puede cambiar, porque fueron dadas por el Padre Eterno a Moisés, y de generación en generación hasta la finalidad de los tiempos. Y Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley o la Torá, y el Shabbat es parte de la Torá. Yo no he venido a abrogar la Torá, sino cumplirla. Algunos católicos que vean estos videos van a decir, ese güey está loco, ¿no?
Por eso la iglesia estableció la misa de Santa María el sábado. Y la idea es que se haga la misa de Santa María el sábado y que el sábado no trabajen. Y el domingo también lo consagran al Señor, ¿por qué no? Si los cristianos lo hacían. Eso, como católicos, antes se hacía. Ahora todo eso se perdió, pero antes del concilio, los sábados era misa de Santa María el sábado. Y era un día especial. Con la misa de Santa María el sábado en la mañana y por la tarde el Santo Rosario. Y los sábados era el día del catecismo, del adoctrinamiento. Los niños íbamos al catecismo a aprender la doctrina. Y no había escuela, intuitivamente. Y el domingo, pues era el día de descanso, pero era la misa solemne, ¿no? Y las misas eran siempre en la mañana, ¿no? Después del concilio fue cuando ya se estableció que las misas fueran en la tarde, pero al principio las misas eran en la mañana. En la tarde era el rosario. Pues son cositas que vamos viendo para poder entrar al Jesús, porque es Jesús histórico, Jesús bíblico, Jesús místico. Y la mística de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a hombre era la mística judía. En todo seguía las enseñanzas, y tan es así que la gente tiene la idea de que Jesús, como era Dios, no iba a la sinagoga, no iba a aprender como los demás niños a la sinagoga, a oír a los rabinos. Así tienen la idea de Jesús. Es que Jesús era Dios. Y como Jesús era Dios, o es Dios, no necesitaba ir a la sinagoga, ni necesitaba ir al templo, ni necesitaba de nada. Y sin embargo, históricamente sabemos que desde el punto de vista de la Torá, Jesús fue llevado a hacer todas sus ceremonias: la circuncisión, la presentación del niño en el templo, o sea, la bar mitzvah. La bar mitzvah también, que es como la presentación del joven cuando Jesús cumple los 13 años y que va a leer por primera vez la Torá en la sinagoga, con su talit, con su manto de oración, todo. San Bernardo dice en uno de sus sermones: oh divina escuela en la que el maestro aprendía y la discípula enseñaba. O sea, ¿quién lo preparó como hombre en cuestión de Torá? José y María. Porque en el pueblo de Israel los que enseñan en su casa son los varones. La mujer también enseña, pero la que realmente enseña la Torá, el que realmente enseña Torá en la casa es el padre de familia. Y luego los mandan a las yeshivot, o sea, a las escuelas, donde son preparados los niños desde niños. Ahora en las yeshivot son primaria y secundaria, y los enseñan no nada más la escolaridad, sino también la parte sagrada, la parte espiritual. ¿Sí? Pero no es lo mismo una yeshivot donde el niño aprende a leer con los textos de la Torá, a las escuelas católicas de los católicos, donde van y estudian los sistemas de educación que les da el gobierno y tienen una hora de religión. Sí, crecen así También todo eso se ha perdido, porque hay que ver cómo eran los salesianos hace muchos años, cuando los salesianos ayudaban a los pobres, a los niños, que les daban de comer, les daban primaria y les daban talleres en la tarde, y era gratuito para los niños pobres. Ahora no, si no cae el muerto, no sueltas el llanto, ¿no? No, ahora no, pero en las yeshivot es así. Entonces Jesús, si eso es en este tiempo, en el tiempo de Jesús, así era.
¿Cómo era posible que Jesús a los 12 años, después de lo llevan al templo? ¿A qué lo llevaron? A la Bar Mitzvah. Fue su presentación, a leer. Fue cuando leyó por primera vez la Torá y se quedó en el templo. Y los doctores de la ley, que eran rabinos, que eran sabios de la Torá, se quedaron mirados y pasmados de su sabiduría y le preguntaban y el niño contestaba. Y obviamente que para tenerlos ahí embabucados 3 días, pues ha de haber tenido una gran sabiduría. Y obviamente que aunque es Dios, como hombre tuvo que aprender de alguien, y ese alguien no pudo ser otro que José, y esa otra no pudo ser otro que María, y esos otros no pudieron ser más que los rabinos, aquellos a donde las sinagogas donde él asistía en Nazaret, porque Israel siempre ha sido un pueblo culto en su fe. Ahora también Israel tiene el mismo problema que las religiones, ¿no? Con chamacos rebeldes y que no van a la sinagoga y que se van de farra y que en el relajo, ¿no? También tienen ese problema los judíos, como todas las religiones, por este inconsciente colectivo tan desespiritualizado que tenemos a nivel mundial. Pero en aquel tiempo había sus cosas, no crean que no. Pues ahí tienen a los celotas y a los famosos a los ladrones, Judas y Dimas y todos estos grupos que había, pero no era como la generalidad era como... Yo me acuerdo cuando estaba chico, pues había rateros en la Merced y en la Candelaria, pero no era como ahora, ¿no? Que sí, los robos en mi tiempo allá cuando estaba chico, me acuerdo que mamá una vez le robaron el monedero, se lo arrebataron así de la mano, pero nunca le llegaron con un puñal ni golpeando. Era otra cosa, ¿no? Sí, era otra cosa, ¿no? Era otra cosa. Entonces, pues, de Jesús hay que verlo eso. Mucha gente no, inclusive entre los católicos, no se valora a María lo suficiente. O muchos valoran a María demasiado, pero no a José. De José casi no se habla. Y José tuvo mucho que ver en la educación de Jesús, que José muere cuando Jesús tiene 21 años. Y en el pueblo de Israel la mujer no habla, la mujer educa, la mujer enseña a los hijos, sí, y puede leer con Torah con sus hijos y todo, pero no es como la tónica es que el papá es el que enseña. Por eso los papás van a la sinagoga, por eso los papás estudian Torah, por eso los papás, el padre de familia. En las yeshivot, los papás, los rabinos enseñan, pero los padres son la mujer en su casa, la mujer en sus quehaceres, y en su casa la mujer adoctrina a la mujer y adoctrina al hombre. Pero obviamente que esa es una imagen muy cristiana y muy occidental que han dado de Jesús. Pero ¿quién más que José? No hay libros escritos de ese tiempo, pero hay revelaciones en las que se sabe que José, cuando muere, inclusive a Jesús le llevó a José, pues cómo no era su padre físico, pero pues fue el que lo crió, lo educó, lo enseñó. Y José pues venía de una tradición esenia era de los más conservadores, de los más cumplidores, igual que María. Entonces, ¿quién si no José lo preparó? ¿Quién si no José? Y María, obviamente. Entonces el católico cree así que así, ay, qué bonito Jesucito, el Señor Jesucristo. Y la Virgen bien milagrosa, o sea, pero también la iglesia no conoce a María como la judía. La judía, quieran o no es judía. Y muchos católicos y muchos cristianos dicen, es que los judíos, pues, no escupas al cielo que la cara te caiga, la cara te caiga, porque María era judía, José era judío, los apóstoles eran judíos.